He vivido en Queensland toda mi vida y si hay algo que aprendes aquí es que la Tierra tiene una historia mucho más antigua que la nuestra. Cada grano de arena, cada roca erosionada guarda profundos secretos, enterrados bajo el calor abrasador de la Tierra Roja. Desde pequeños aprendemos que el respeto por estos misterios no es opcional. Australia, con sus impresionantes paisajes, es un continente de innumerables maravillas, pero nunca dejes que eso te engañe. Este es también un lugar que encierra peligros como pocos en el mundo. El interior del país es implacable, una extensión salvaje donde la maleza puede tragarte sin dejar rastro. ¿Y las carreteras? Oh, tienen sus propias historias. Historias que susurran peligros en cada curva y en cada recta solitaria. Hay uno en particular que hasta el día de hoy hace que incluso los hombres más valientes duden en seguirlo cuando se pone el sol. Me refiero a la Flinders Highway, aunque mucha gente la conoce por el sobrenombre que lleva: el Camino de la Muerte. Este tramo de asfalto, que atraviesa el corazón de Queensland, conecta Townsville con Mount Isa y parece no terminar nunca. Solitario, desolado, como si nunca fuera a llevarte a ninguna parte. Pero lo que realmente asusta es lo que pasó allí. Este tramo de carretera ha visto más sangre que cualquier otro lugar. Dicen que más de una docena de personas simplemente desaparecieron o fueron encontradas. Bueno, de una manera que no querrías ver. Se dice que muchas almas encontraron su fin en ese camino. Flinders. Asesinado. Y lo más inquietante, no se capturó a ningún sospechoso. Es como si la propia carretera se tragara a la gente. Es un lugar donde las desapariciones son tan comunes como los árboles nudosos que bordean el asfalto. De vez en cuando se encuentran coches abandonados, con las luces apagadas y las puertas abiertas, pero sin rastro de quien estuvo allí. ¿Y los únicos testigos? Bueno, tal vez sean los canguros que saltan entre los arbustos, sus sombras deslizándose bajo la luna llena, observando lo que los humanos nunca podríamos explicar. Crecí escuchando estas historias. Aquí se cuentan como advertencias, de esas que los padres susurran para mantener a sus hijos a raya. No te alejes demasiado de casa o terminarás como ese autoestopista que desapareció en Flinders. O no hables con extraños en el camino. De lo contrario tu destino será el mismo que el de los pobres mochileros que desaparecieron sin dejar rastro. Y no fueron solo las historias de los desaparecidos. También estaban las misteriosas luces que destellaban en el horizonte, que nadie podía explicar, y la leyenda del hombre botón. Una figura sombría que, dicen, ronda las noches de Flinders, observando desde lejos, esperando. Y creí en estas historias como uno cree en los cuentos de hadas. Ya sabes, lo suficientemente aterrador como para ponerte la piel de gallina. Pero en el fondo, siempre piensas que son inventos, que no son reales. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que pensé. Al menos hasta la noche me encontré conduciendo solo por la autopista Flinders. Fue el trabajo lo que me llevó allí. Un amigo de la familia necesitaba ayuda para arreglar algunas cosas en su casa, en algunos pueblos más apartados. No es gran cosa. Solo arreglar algunos grifos, tal vez arreglar una puerta. El tipo de trabajo sencillo que se hace por un buen dinero. Pensé que sería pacífico. El plan era sencillo. Hacer el trabajo rápido, sin complicaciones, sin preguntas y salir de allí el mismo día. Pero, como suele suceder, las cosas nunca salen exactamente según lo planeado. El trabajo que pensé que llevaría unas horas se prolongó. Antes de darme cuenta, el sol se estaba poniendo. Estaba exhausto y solo pensaba en una cosa: volver a casa. Mi casa estaba a poco más de una hora de distancia. Y a pesar de que la noche avanzaba, no tenía sentido para mí pasar una noche más allí. Empaqué mis cosas, me despedí rápidamente y me puse en camino. La noche era especialmente oscura, de esa clase de oscuridad que parece más espesa en el campo, donde no llegan las luces de la ciudad. La luna, solo una delgada hoja que colgaba en el cielo, no iluminaba mucho excepto las siluetas de los árboles que bordeaban el camino. La autopista Flinders se extendía frente a mí como una cinta negra, atravesando el vasto y salvaje matorral. Había conducido de esa manera cientos de veces antes, pero esa noche había algo diferente, algo en el aire, o tal vez dentro de mí, que simplemente no se sentía bien. Al principio no tenía miedo.
Después de todo, nunca he sido el tipo de persona supersticiosa. Como dije, esas historias sobre fantasmas y desapariciones eran solo eso para mí, historias. Pero mientras conducía, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en la boca de mi estómago. Era ese tipo de inquietud que comienza como un leve susurro en tu mente, fácil de ignorar. Pero, a medida que pasaban los minutos, creció, se arraigó más profundamente. No era miedo per se. Todavía no. Pero era como si algo estuviera mal. Algo que no podía identificar. El camino parecía más desierto que de costumbre. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto resonaba solo, y los faros del coche solo cortaban la oscuridad frente a mí, iluminando el camino con un brillo débil y limitado. Las sombras de los árboles se balanceaban a su alrededor, pareciendo más altas y amenazadoras. Y con cada kilómetro recorrido, esa opresión en mi pecho no hacía más que aumentar. Con cada kilómetro que avanzaba esa sensación de inquietud se intensificaba. No era solo malestar, era algo más profundo, más primario, algo que no podía ignorar. Para ser honesto, la única otra vez que sentí algo así fue cuando era niño, en uno de esos viajes nocturnos en auto con mis padres, camino a la ciudad. Recuerdo claramente una escena que me dejó huella. Íbamos por la carretera cuando pasamos junto a un camión de helados, de esos blancos, con colores vibrantes pintados en los costados, estacionado al costado de la carretera. En ese momento parecía perfecto, intacto. Pero cuando regresamos por el mismo camino unas horas más tarde, ese mismo camión estaba irreconocible. Los neumáticos estaban pinchados, los cristales rotos y había agujeros de bala repartidos por toda la carrocería. Era como si el vehículo hubiera estado pudriéndose en medio del desierto durante años, aunque solo hubieran sido unas horas. Para mi mente infantil, era simplemente increíble. ¿Cómo pudo algo cambiar tanto en tan poco tiempo? La sensación de que el mundo puede transformarse en un abrir y cerrar de ojos ha permanecido conmigo desde entonces. Ahora, en Flinders, sentía algo similar. Habían pasado unos 20 minutos desde que salí a la carretera cuando vi, en la oscuridad, un automóvil estacionado al costado de la carretera. El capó estaba levantado y la puerta del conductor se abría, balanceándose suavemente con el viento. Incluso desde lejos pude ver que el auto estaba abandonado. Las luces, aún encendidas, parpadeaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse definitivamente, muriendo junto con el resto de aquella desolada escena. Reduje la velocidad mientras me acercaba, con los ojos fijos en el vehículo. Intenté discernir algún detalle, algo que me dijera que había pasado allí, pero no había nada. No hay señales de vida, ningún movimiento, ninguna figura al acecho. Solo el coche, abandonado allí, como si lo hubieran abandonado de repente, en medio de la nada. Algo en el aire se sintió fuera de lugar, como si el vehículo no debería estar allí, como si fuera una pieza fuera de lugar de un rompecabezas que todavía estaba tratando de resolver. Parecía que ese coche había sido olvidado, dejado allí para que se pudriera. Pero entonces algo me llamó la atención. El vehículo en realidad no funcionaba. Las luces que creí ver no provenían del auto, sino de una linterna débil que yacía en el suelo al lado del vehículo. Fue entonces cuando la rareza realmente me golpeó. ¿Quién en su sano juicio bajaría de su coche en mitad de la noche y dejaría una linterna encendida abandonada en el suelo? Me invadió una sensación de malestar. Sabía, instintivamente, que algo andaba muy mal, pero no podía identificar qué era. Reduje la velocidad hasta casi detenerme. El haz de mis faros iluminaba la escena frente a mí. Era un sedán viejo, con la carrocería oxidada, el tipo de coche que claramente había conocido tiempos mejores. Una parte de mí pensó brevemente en salir y mirar más de cerca, para ver si alguien necesitaba ayuda. Pero algo me detuvo. Quizás fue la profunda oscuridad que pareció tragarse todo a su alrededor, o el silencio aplastante que se cernía sobre el lugar. Incluso para una zona remota como esa, el silencio era demasiado pesado, demasiado denso. Se me erizó la piel, como si me estuvieran observando. No podía ver nada más allá del estrecho haz de los faros, pero tenía la clara sensación de que, en algún lugar de las sombras, algo o alguien estaba ahí, mirándome. No salí del auto. Decidí que no sería seguro. Y además,
¿Qué podría hacer realmente? Yo no era mecánico y estaba claro que este coche no podía repararse. Si me fuera, podría terminar en una situación que no podría controlar. Pensé en llamar a la policía cuando llegara a casa y denunciar el vehículo abandonado. Que ellos se encarguen de ello. Después de todo, allí, en ese momento, cualquier movimiento parecía demasiado arriesgado. Pisé el acelerador lentamente, dejando atrás esa escena. Era lo único sensato que podía hacer. No había ninguna razón para correr riesgos allí, y mucho menos para actuar como un héroe. Conocía las historias de ese camino. Sabía que no se jugaba con lo desconocido. No quería correr riesgos innecesarios. Estaba a punto de acelerar nuevamente, deseoso de dejar atrás aquel auto abandonado, cuando algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Fue solo un segundo. Tal vez menos. Pero juro que vi una figura. Una mujer, parada inmóvil en la carretera, justo detrás de mí. El corazón me dio un vuelco en el pecho y mis dedos agarraron con fuerza el volante. Miré de nuevo. Pero, nada. El camino estaba completamente vacío y se extendía hacia la oscuridad como si quisiera tragarme. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme del miedo que comenzaba a invadirme. Cegueramente era solo mi mente jugando una mala pasada. Cuando estás solo en un lugar así, la mente te juega malas pasadas. Te engaña. Te pone en alerta. Lo sabía. Me dije a mí mismo que era solo cansancio, que la oscuridad arrojaba sombras donde no las había. Con un suspiro, puse el auto en marcha nuevamente, tratando de olvidar lo que vi, o lo que pensé que vi. Pero por más que quisiera distanciarme de esa escena, parecía que el camino tenía otros planes. Unos 10 kilómetros después, allí estaba ella. Esta vez no es un vistazo por el retrovisor, sino real, al costado de la carretera, caminando con pasos inseguros y torpes, como si estuviera borracho o herido. Se me hizo un nudo en el estómago y el corazón se aceleró. A medida que me acercaba, podía verlo mejor. Estaba claramente herida. Su cuerpo temblaba visiblemente y su ropa estaba desgarrada y manchada con lo que parecía ser sangre seca. El pánico comenzó a subir a mi garganta. Caminaba lentamente, tambaleándose, con los brazos colgando a los costados como si cada movimiento fuera una lucha. La noche era fría, pero no lo suficiente como para justificar los escalofríos incontrolables que la invadieron. Me sudaban las manos sobre el volante. ¿Qué diablos estaba pasando? El calor de la noche todavía flotaba en el aire, y su cabello, que colgaba en mechones enredados alrededor de su rostro, me recordó la leyenda del autoestopista Dixon, el fantasma de una mujer que, según se decía, rondaba esta carretera en las noches más oscuras. Pero por más inquietante que fuera esa historia, esta mujer daba miedo de una manera completamente diferente, mucho más visceral, real. Reduje la velocidad, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, sin saber exactamente qué hacer. Algo en ella no se sentía bien. Él no pertenecía allí, no en medio de la noche, no en ese ambiente. Lo primero que pensé fue que ella debía ser la conductora del auto que había visto antes. Tal vez había tenido un accidente. En estado de shock, deambulaba por la carretera. Tenía que ser eso. Pero aún así, algo no cuadraba. Parecía fuera de lugar. Toqué la bocina, esperando llamar su atención. El sonido resonó en el silencio de la noche. Pero ella no se giró, no me miró. En cambio, sucedió algo inesperado. Se giró bruscamente sobre sus pies y corrió, lanzándose hacia el arbusto, desapareciendo en la densa oscuridad. Grité. Pero ya era demasiado tarde. Ella se fue, tragada por la noche, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí por un momento, incrédula, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién en su sano juicio correría hacia el desierto en mitad de la noche? No solo era peligroso, era una sentencia de muerte. Entre los animales y el terreno implacable, este no era un lugar para estar solo. Pero allí estaba ella, desapareciendo entre las sombras. Mi mente daba vueltas a 1 kilómetro por minuto, tratando de encontrar una explicación. ¿Qué diablos la hizo correr así? ¿De qué estaba huyendo? Claramente estaba en problemas, eso era obvio. Pero en lugar de aceptar ayuda, huyó como un animal salvaje acorralado, lanzándose hacia la oscuridad sin mirar atrás.
Definitivamente algo no estaba bien allí. Lo único que sabía con seguridad era que tenía que llegar a casa y denunciar esto a la policía. Esa mujer estaba en peligro, lo supiera o no, y si no hacía algo, tal vez no sobreviviera esa noche. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que debía haber tenido algún tipo de accidente, tal vez golpeándose la cabeza. Estaba teniendo un episodio, desorientado. El capó del coche abandonado, abierto como si alguien hubiera intentado arreglarlo, no hizo más que reforzar esta teoría. Algo salió muy mal en ese camino. Con la mente dando vueltas y el corazón acelerado, puse el auto en movimiento nuevamente, esta vez con más urgencia. Pisé el acelerador y los neumáticos levantaron polvo mientras aceleraba por la carretera desierta, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas. No tenía idea de lo que acababa de presenciar, pero sabía que no era bueno. Cada metro que me alejaba de aquel lugar parecía aliviar un poco el peso sobre mi pecho. Cuanto más rápido me escapara, mejor. Fue entonces cuando algo volvió a llamar mi atención. Un tenue resplandor metálico a lo lejos, al costado de la carretera. Al principio pensé que tal vez sería un coche de policía. Mi mente se llenó de esperanza. Tal vez alguien ya había reportado el auto abandonado o incluso a la mujer, y la ayuda estaba en camino. Pensé, por un momento, que el resplandor lejano era un coche de policía, que alguien ya estaba allí buscándola, dispuesto a ayudar. Pero a medida que me acercaba, mi esperanza empezó a desmoronarse. No era un coche de policía. Era un pequeño todoterreno, aparcado a un lado de la carretera, con las luces apagadas, casi invisible en la oscuridad. Cualquier alivio que pudiera haber sentido fue rápidamente reemplazado por una ola de ansiedad que subió por mi columna. Reduje la velocidad al pasar la camioneta. Mis ojos escanearon el vehículo en busca de cualquier señal de vida. Y lo hubo. Estaba seguro de ello. Vi la silueta de una figura sentada en el asiento del conductor, inmóvil, como si me observara mientras pasaba. La sensación fue inmediata, como un golpe en el estómago. Se me erizaron los pelos de la nuca y una necesidad instintiva de pisar el acelerador se apoderó de mí. Pero aguanté, tratando de mantener la calma. Algo andaba mal. Muy mal. Nada en ese camino tenía sentido. Empecé a preguntarme si todo esto era una coincidencia. Tal vez era una pareja y se habían peleado. Quizás la mujer que vi caminando por la calle y el auto abandonado estaban de alguna manera conectados con este SUV. Pero ¿por qué entonces la mujer se escapó de mí? ¿Y por qué ahora sentí una presencia, una sensación incómoda de que me estaban siguiendo? Conduje otra milla, mi mente todavía acelerada. Las preguntas burbujeaban en mi cabeza sin respuestas claras. ¿Por qué ese auto estaba ahí, en medio de la noche, en ninguna parte? ¿Y por qué ese hombre, o quien quiera que estuviera dentro de la camioneta, simplemente se sentó allí y me miró? La idea de que esto pudiera ser simplemente una pelea normal entre una pareja de repente me pareció demasiado ingenua. Tal vez fueran solo una pareja. Pensé. El marido deja que su esposa se calme al costado del camino. Supongo que no sería la cosa más extraña que he visto en mi vida. Pero algo simplemente no encajaba bien en la situación. Y entonces, de repente, me di cuenta de una posibilidad que me revolvió el estómago. Esa mujer tenía miedo de algo. No era solo el miedo a la oscuridad o la soledad en el camino. Era miedo a los coches, miedo a la gente. Quizás estaba huyendo de alguien. Y tal vez alguien estaba sentado en esa camioneta, esperando a que ella saliera de su escondite. La camioneta estaba estacionada de una manera extraña y depredadora, como un animal al acecho, listo para atacar en cualquier momento. Estaba a solo unos cientos de metros del lugar donde había visto por última vez a la mujer, desapareciendo entre el monte. Darme cuenta me golpeó como un puñetazo en el estómago y supe que no podía seguir conduciendo y dejarla allí, sola. Algo estaba muy mal y si no hacía nada, ella podría no sobrevivir esa noche. Respiré hondo y el corazón latió con fuerza en mi pecho. Sabía que al regresar podría ponerme en peligro, pero no podía dejar que esa mujer enfrentara lo que tuviera que hacer sola, en ese maldito camino. Con las manos sudorosas en el volante, salí de la carretera e hice un giro en U, regresando por donde había venido. Cuando me acerqué nuevamente, la camioneta seguía ahí, en el mismo lugar, inmóvil.
La ventanilla del conductor estaba un poco bajada y sentí una tensión palpable en el aire. Me acerqué lentamente, bajando cautelosamente la ventanilla. «Oe, ¿está todo bien?», pregunté, mi voz tratando de sonar firme pero traicionada por un nerviosismo obvio. No sabía qué esperar, pero una cosa era segura. Algo no estaba bien en ese camino y ahora yo estaba involucrado. Intenté mantener la voz firme, pero la tensión era evidente. El hombre se volvió lentamente hacia mí, su rostro parcialmente oscurecido por la oscuridad y la tenue luz de mi faro. Era de mediana edad, con el pelo canoso y una expresión cansada, como alguien que había visto demasiado. Pero lo que realmente me hizo sentir incómodo fue la sonrisa que me dedicó. No fue genuino. Era demasiado ancha, casi artificial, como si fuera una máscara. Algo allí no estaba bien. «Solo estoy esperando», dijo, con voz suave y casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día en medio de la noche. La naturalidad forzada en su tono me puso la piel de gallina. «¿Esperando qué?», pregunté, tratando de prolongar la conversación, tratando de sondear, de entender qué diablos estaba pasando. Su sonrisa vaciló por un momento, pero luego regresó, forzada y estirada como antes. «Solo estoy esperando», repitió, esta vez en un tono plano, casi automático. No podía ignorar la sensación de peligro que crecía dentro de mí. Decidí arriesgarme. «¿Viste a una mujer en el camino?», pregunté, tratando de leer cada más mínima reacción en su rostro. Dudó, entrecerró ligeramente los ojos y por un segundo algo oscuro pasó por su expresión. «¿Qué mujer?», respondió, con voz deliberadamente neutral. Estaba claro que intentaba ocultar algo, mantener el control. Sin pensarlo, mentí. «Nadie, supongo. Solo pensé que vi a alguien. Ella estaba caminando en la otra dirección de todos modos». Dije esto con la esperanza de desconcertarlo, cambiar su enfoque y observé su reacción de cerca. Los ojos del hombre se volvieron lentamente hacia el camino que tenía delante, como si estuviera procesando mis palabras. Prácticamente podía ver los pensamientos dando vueltas en su mente. Algo le molestaba por lo que había dicho, aunque intentaba no demostrarlo. «Pero tu energía cambió». Estaba tratando de ocultarlo, pero lo sentí. La tensión estaba en el aire. «¿Estás seguro de que no viste a nadie? ¿No necesitas ayuda?», pregunté de nuevo, mi voz ya tensa por el esfuerzo de mantener la fachada. El hombre negó con la cabeza y esa sonrisa siniestra volvió a su rostro, pero nunca llegó a sus ojos. «No, no, estoy bien. Gracias de todos modos». Las palabras salieron suaves, pero había algo detrás de ellas, algo que hizo que se me revolviera el estómago. Asentí, tratando de parecer indiferente, mientras subía la ventanilla del auto. Mi corazón latía con fuerza, casi explotando en mi pecho. Regresé al camino, pero no llegué muy lejos. Con cada segundo, la tensión crecía en mí. Tan pronto como me alejé lo suficiente, apagué las luces del auto y salí de la carretera, escondiéndome detrás de unos arbustos. Esperé, con los nervios de punta. No pasó mucho tiempo. Vi las luces del SUV encenderse, iluminando el vacío del camino más adelante. Y luego aceleró, lanzándose hacia la dirección de donde yo había venido. Mi corazón se hundió. Mi sospecha se confirmó. De hecho, ese hombre la estaba buscando. Desesperado por encontrarla. Lo suficientemente desesperado como para mentir. Para actuar como si todo fuera normal cuando estaba claro que nada estaba bien. Esperé hasta que las luces de la camioneta se desvanecieron en la distancia antes de darme la vuelta nuevamente y regresar al lugar donde había visto a la mujer por última vez. Mi mente estaba acelerada, llena de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. Nada de eso tenía sentido. Pero una cosa estaba clara. No podía dejarla ahí, sola, vulnerable. No sabía en qué me estaba metiendo, pero sabía que ella estaba en peligro y que el tiempo se estaba acabando. No con ese hombre persiguiéndola. Me detuve exactamente donde la vi desaparecer entre los arbustos, las luces del auto cortando la oscuridad frente a mí. Salí del auto. El aire frío de la noche me envolvió y grité al vacío. Mi voz resonó, reverberando en el silencio opresivo.
Hola. Oye. ¿Cómo estás? Solo quiero ayudar. Esperé. Pero no hubo respuesta. Solo el susurro del viento moviendo los árboles inquietantemente. Lo intenté de nuevo. Esta vez más fuerte. Con más urgencia en mi voz. El sonido se perdió en la inmensidad de la noche. Y la única respuesta que obtuve fue el grito lejano de algún pájaro. Pasaron así 10 minutos. Yo gritando en la oscuridad, rogando por alguna señal. Y el silencio parecía crecer a mi alrededor, asfixiante. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz débil, casi inaudible, temblorosa, procedente de lo más profundo del monte. ¡Socorro! Mi corazón se aceleró y giré la cabeza hacia el sonido, entrecerrando los ojos en la oscuridad. ¿Dónde estás? Grité en respuesta, pero no hubo respuesta inmediata. Encendí las luces del auto, moviendo el haz por el área, tratando de encontrar alguna señal de movimiento, esperando que apareciera de algún lado. Pero aún así, nada. El miedo recorrió mi columna como un escalofrío. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente en la guantera la linterna. Y entonces, el sonido que me heló hasta los huesos resonó en toda la noche. Un grito. Penetrante. Penetrante. Lleno de dolor y desesperación. Era ella. Lo sabía. Estaba sufriendo. Y todo lo que podía imaginar era que este hombre extraño finalmente la encontraría y le pondría las manos encima. Sin pensar, corrí hacia la oscuridad. Tropezando con rocas y raíces, mis gritos se mezclaron con el pánico creciendo dentro de mí. ¿Dónde estás? Por favor, respóndeme. Cada paso parecía alejarme más de la cordura, y el silencio que siguió al grito hizo que mi corazón se hundiera. Ella estaba allí, en alguna parte, y necesitaba encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Dime dónde estás. Grité con todas mis fuerzas, pero el único sonido que escuché fue mi propio jadeo, mezclado con los suaves ruidos de la noche. Y entonces, de repente, se hizo el silencio. Un silencio total, absoluto, como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Allí, de pie en medio del bosque, temblando de miedo y empapado de sudor, sentí el corazón martillando en mi pecho. La desesperación comenzó a consumirme y supe que no podía quedarme allí por más tiempo. Pase lo que pase, no pude detenerlo. Derrotada, caminé de regreso al auto. Mis pasos eran pesados y temblorosos. Entré, cerré la puerta y, sin pensarlo 2 veces, aceleré. Las llantas chirriaban contra el asfalto mientras aceleraba por la carretera, tratando de alejarme de ese lugar maldito lo más rápido posible. El sabor amargo del miedo todavía estaba en mi boca, como un veneno que no salía por mucho que intentara tragarlo. Tan pronto como llegué a casa, apenas capaz de pensar con claridad, cogí el teléfono. Me temblaban tanto las manos que apenas podía presionar los botones correctamente. Finalmente logré llamar a la policía. Mi voz era temblorosa mientras le contaba todo. Cada detalle, cada sensación, cada grito que resonaba en mi cabeza. Los policías al otro lado de la línea escucharon en silencio y anotaron todo, asegurándose de que enviarían a alguien a investigar. Pero eso fue todo. Ese fue el final de la conversación y el sentimiento de impotencia todavía me dominaba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos muy abiertos por puro terror, su ropa ensangrentada. Y los gritos, sus gritos resonaban en mi cabeza una y otra vez, como una pesadilla de la que no podía despertar. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Fue la policía. Unos días después, la policía me pidió que fuera a la comisaría. Querían revisar mi declaración, hacer algunas preguntas más, tratar de encontrar pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Cuando llegué allí fue cuando me contaron lo que habían encontrado. Su coche fue descubierto en la autopista Flinders, a pocos kilómetros de donde la había visto por última vez. Pero lo que realmente me impactó fue lo que encontraron alrededor del vehículo. El auto estaba vacío, pero su ropa estaba esparcida al costado de la carretera, como si se la hubieran arrancado apresuradamente. Había señales claras de lucha, manchas de sangre en el asfalto y en los arbustos cercanos, huellas caóticas, huellas de un encuentro violento. Pero no había ningún cuerpo. Nada. Ella había desaparecido.
al igual que las demás que el camino se había tragado a lo largo de los años. Un nombre más se suma a la lista de los desaparecidos en el temido camino de la muerte. Sin dejar rastro. Pasé semanas hablando con los investigadores, repasando cada detalle de esa noche, tratando desesperadamente de recordar algo que pudiera ayudar. Cada vez que regresaba a la estación sentía un nudo en el estómago, esperando que tal vez esta vez hubiera una nueva pista. Pero al final todo fue en vano. El caso quedó congelado, como tantos otros antes, y el sentimiento de impotencia se apoderó de mí. No me quedó nada más que los inquietantes recuerdos de esa noche y su voz pidiendo ayuda todavía resonando en mi cabeza. Todavía conduzco por la autopista Flinders de vez en cuando, pero nunca de noche. Cada vez que paso por allí, siento un escalofrío recorrer mi columna y no puedo evitar pensar en ella, corriendo por el desierto, desesperada, tratando de escapar de algo que parecía imposible dejar atrás. Australia es, de hecho, una tierra de muchos misterios, y algunos de ellos, bueno, algunos misterios no deben resolverse. A principios de la década de 2000, en Perth, las cosas parecían más sencillas. Al menos así recuerda mi memoria aquellos días. Era una época en la que los días transcurrían con una lentitud casi mágica, como si el tiempo tuviera otro ritmo. El sol parecía brillar un poco más, esparciendo una luz dorada que calentaba el rostro e hacía que todo pareciera más vivo. La vida no se complicaba por el ruido constante de Internet ni por el ruido incesante de los smartphones. En aquel entonces, mi universo era mucho más pequeño y todo giraba en torno a un parque local. Un vasto campo verde a solo unos minutos a pie de nuestra casa. Todas las tardes, como un reloj bien ajustado, mis padres reunían algunos bocadillos, una manta de cuadros y mis juguetes favoritos. Siempre estaba impaciente, esperando el momento en que saliéramos por la puerta hacia el parque. Era nuestra pequeña rutina, sencilla, pero con un encanto casi mágico. Para mí, eso fue lo más destacado del día. El parque siempre estaba lleno. Un centro vibrante donde se reunía todo el vecindario. Los niños corrían y sus risas llenaban el aire de una energía contagiosa, mientras los padres se instalaban bajo la sombra de gigantescos eucaliptos, charlaban y de vez en cuando lanzaban miradas atentas a sus hijos. Aún está fresco en mi memoria el olor a hierba recién cortada, mezclado con el suave aroma de las flores que adornaban los parterres. Ese lugar, con su atmósfera tranquila y a la vez tan llena de vida, era escenario de momentos que parecían eternos, y cada tarde allí, en cierto modo, era una pequeña celebración de la sencillez. El sonido lejano de las cigarras llenó el aire, creando un zumbido constante que casi se convirtió en parte del silencio. El sol, ya bajo en el horizonte, coloreaba todo con una luz suave y dorada, como si el mundo entero estuviera envuelto en un manto de calma. Fue idílico, perfecto. En ese momento nunca imaginé que aquellas tardes terminarían. Tenía solo 9 años y, como cualquier niño de mi edad, creía que el mundo estaba seguro. Los monstruos vivían solo en las historias que mis amigos y yo inventábamos. Esas criaturas aterradoras pertenecían a nuestro reino imaginario y nunca se me ocurrió que, de hecho, pudieran existir. Pero ese verano mi visión del mundo cambió. Todo ocurrió en una tarde que empezó como cualquier otra. El parque estaba lleno de vida. Niños corriendo de un lado a otro. Sus risas resonaban como música en el aire, mientras los adultos, agrupados en pequeños círculos, charlaban tranquilamente a la sombra de los árboles. Allí estábamos mis amigos y yo, debatiendo, como siempre, cuál sería el partido del día. ¿Sería un TAD o un partido de cricket? La discusión iba y venía, cuando, de repente, el sonido rompió la rutina. Fue inesperado y al mismo tiempo extrañamente seductor. Un tintineo que atravesó el constante zumbido del parque, llamando mi atención de forma casi hipnótica. El sonido de un camión de helados. Por un segundo me quedé paralizada, tratando de entender qué estaba pasando. Los camiones de helados no eran comunes en nuestro vecindario. Para ser honesto, no recordaba haber visto uno por allí antes. Pero ahí estaba, entrando lentamente en el parque, su tintineo metálico resonando en el aire, despertando en todos nosotros una curiosidad casi irresistible. El parque, que momentos antes me había parecido tan familiar,
De repente se sintió diferente, como si algo hubiera cambiado de manera sutil pero palpable. Sentí una punzada de ansiedad, aunque no podía explicar por qué. El camión estaba estacionado en el estacionamiento al borde del parque, con los costados pintados de colores vivos y alegres, casi como si fuera una promesa de felicidad en forma de helado. La melodía que tocaba, ese tintineo familiar, era contagiosa, casi hipnótica. En cuestión de segundos, todos los niños del parque volvieron la cabeza, con los ojos muy abiertos y expectantes. Sentí que mi corazón se aceleraba. Sin perder tiempo, corrí hacia mis padres, casi saltando de emoción, rogando unos $. Mi padre se rió de mi emoción. Metió la mano en su bolsillo y sacó algunas monedas. «Ve, pero date prisa», dijo, todavía sonriendo. «No queremos llegar tarde a casa». Asentí con entusiasmo, sosteniendo las monedas con fuerza como si fueran un tesoro y corriendo hacia el camión, uniéndome a la fila de niños que crecía rápidamente. El heladero parecía normal, pero algo en él me llamó la atención. Era alto y delgado, con una gorra que cubría parcialmente su rostro, mostrando solo una sonrisa que, aunque amistosa, no parecía genuina. Sus movimientos eran precisos y rápidos, como los de alguien que lleva años haciendo esto, repartiendo conos y paletas heladas con la eficiencia de una máquina. Cuando finalmente llegó mi turno, pedí un cono de chocolate, apenas capaz de contener mi emoción. Me entregó el helado con esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero en ese momento no me importó. Mi mente estaba completamente concentrada en el helado que tenía en mis manos, la delicia helada que comenzaba a derretirse al sol. Ese primer encuentro con el heladero transcurrió sin incidentes, simplemente otra tarde cualquiera en el parque. O eso parecía. Estaba demasiado absorto en mi cono de chocolate como para notar algo más. No sabía que ese simple encuentro sería el primero de una serie de eventos que lo cambiarían todo. Era la perfecta tarde de verano, con cielos despejados y una ligera brisa que llevaba el dulce aroma de la hierba cortada. Sin embargo, con el paso de los días algo empezó a cambiar. El camión de los helados seguía apareciendo, día tras día, siempre a la misma hora, al anochecer, estacionándose en el mismo lugar al borde del parque. Al principio, era solo una sensación molesta, algo que no podía entender del todo, pero estaba ahí, en el fondo de mi mente. Una impresión sutil, casi como una sensación de hormigueo de que algo no estaba bien. El heladero siempre estaba ahí, con su sonrisa que nunca parecía real, sirviendo helado con la misma eficacia casi mecánica. Pero sus ojos vagaban entre la multitud de niños de una manera que yo, en ese momento, no podía interpretar. Era como si estuviera buscando algo o a alguien. Observaba, con una atención casi inquietante, cada movimiento, cada rostro, como si estuviera esperando una señal. Pero, por supuesto, yo era solo un niño. Mi mente estaba concentrada en jugar con mis amigos, correr y divertirme, sin preocuparme por un hombre en un camión de helados. Fue entonces cuando los adultos empezaron a darse cuenta. Especialmente mi padre. Él, que siempre estaba tranquilo y relajado, comenzó a observar el camión de lejos, con una expresión diferente, algo entre malestar y preocupación. Nunca había sido del tipo sobreprotector, pero de repente estaba prestando mucha atención a todo lo que le rodeaba. Sus ojos siguieron el camión con cada movimiento, casi como si estuviera esperando que sucediera algo. Recuerdo una tarde en particular mientras caminábamos a casa. El sol ya empezaba a esconderse detrás de los árboles, y yo estaba distraída, lamiendo el helado mientras contaba alguna historia. Fue entonces cuando mi padre rompió repentinamente el silencio. ¿Notaste algo extraño en ese heladero?, preguntó, con un tono que transmitía más seriedad de la que esperaba. Lo miré confundida, sin saber exactamente qué decir. No, en realidad no, respondí, encogiéndome de hombros. Para mí, el hombre era simplemente el tipo que vendía helados, y mi mundo todavía estaba formado por carreras por el parque y risas con mis amigos. Pero esa noche, la pregunta de mi padre permaneció conmigo, como una sombra que no podía deshacerme. Estaba confundido. ¿Por qué?, pregunté, esperando una respuesta tranquilizadora. Pero él no respondió de inmediato.
En cambio, miró al horizonte con el ceño fruncido, como si buscara palabras que él mismo no quería decir. Después de un largo silencio, finalmente habló, su voz más seria de lo que jamás había escuchado antes. Solo, ten cuidado. ¿De acuerdo? Si algo no te parece bien, ven y avísame de inmediato. ¿De acuerdo? Asentí, sintiendo una incomodidad creciendo dentro de mí. Mi padre no era del tipo que se preocupaba fácilmente, y verlo tan tenso hizo que algo pesado se instalara en mi estómago. No podía entender por qué actuaba de esa manera, pero su preocupación era palpable, como una corriente invisible que arrastraba a todos a su alrededor. No fue solo él. Empecé a notar que otros padres también habían cambiado. Susurraban entre ellos, en voz baja y expresión sombría, con la mirada siempre fija en el camión de helados. Era casi como si, cada vez que vieran al hombre dentro, algo en sus rostros se oscureciera, como una sombra que pasara sobre sus pensamientos. No sabía lo que estaba pasando, pero la tensión en el aire era casi asfixiante. Era como una nube de tormenta flotando sobre el parque, a punto de colapsar, aunque el cielo permaneciera despejado y brillante. Algo andaba mal, lo podía sentir, pero nadie parecía querer hablar abiertamente de ello. Entonces, un día, todo se volvió aún más extraño. Llegué a casa del colegio. Tiré mi mochila al suelo. Cuando entré a la habitación, encontré a mi padre. Estaba sentado con otros padres del vecindario, todos reunidos alrededor de la mesa de café, hablando en voz baja. El ambiente era pesado, casi fúnebre. Todos tenían expresiones serias, rostros marcados por la preocupación. Me detuve en la puerta, vacilante, sin saber si debía interrumpir. Nunca había visto algo así. Antes de que pudiera decir algo, mi madre apareció de la nada, con expresión tensa como las demás. Ella rápidamente me llevó a mi habitación. «Ve a jugar un poco», dijo, casi apresuradamente, su voz llena de algo que no pude entender en ese momento. «Los adultos necesitan hablar». Fui, pero el nudo en mi estómago solo se apretó. Algo estaba sucediendo, algo más grande de lo que podía comprender. Y por primera vez comencé a sentir que el mundo que me rodeaba no era tan seguro como creía. No discutí. Simplemente caminé por el pasillo, tratando de parecer indiferente, pero mis oídos estaban atentos a cada sonido que salía de la habitación. Fragmentos de conversación se escaparon entre las voces bajas y tensas. Algo en internet. Foro de vecinos, medianoche. Un murmullo ahogado. ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? Necesitamos descubrirlo. No podemos correr ningún riesgo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que no debería estar escuchando, pero no pude evitarlo. Hablaban del heladero, el mismo que aparecía todas las tardes en el parque. Algo estaba terriblemente mal, pero no podía entender qué. Cada palabra que asimilaba parecía agregar más peso al aire a mi alrededor, como si el mundo estuviera cambiando ante mis ojos y yo todavía estuviera tratando de resolver el rompecabezas. Esa noche, el ambiente en casa era tan denso que parecía que podía cortarlo con un cuchillo. Mi padre estaba inquieto. Paseaba por la habitación, mirando constantemente el reloj de la pared. Cada movimiento parecía cargado de tensión. Mi madre no estaba mucho mejor. Sus ojos nunca dejaban el mismo reloj. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el brazo del sofá. La inquietud irradiaba de ellos como un calor sofocante. Y eso solo me puso más ansioso. Todavía no entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que algo serio estaba en juego. Después de la cena, el silencio se hizo insoportable. Mi padre, que apenas había tocado su comida, finalmente se levantó bruscamente y rompió el silencio. «Voy a salir un rato», dijo, tratando de mantener su voz controlada pero sin éxito. Pude ver la tensión en sus ojos, la forma en que apretó ligeramente los puños, tratando de ocultar su nerviosismo. Mi madre simplemente asintió, sin decir una palabra. Sus ojos siguieron a mi padre mientras tomaba sus llaves y se iba. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa, dejando tras de sí una sensación de vacío, como si toda la habitación hubiera sido absorbida por otro lugar. Me quedé sentada, mirando a mi madre, esperando alguna explicación.
Pero ella permaneció en silencio, solo mirando hacia la puerta como si estuviera esperando que él regresara pronto. En ese momento sentí que algo mucho más grande de lo que podía entender estaba sucediendo. El nudo en mi estómago se apretó aún más, y la casa, que alguna vez había sido un refugio seguro, ahora me parecía un lugar extraño y desconocido. Intentó sonar casual, pero la tensión en su voz era inconfundible. Mi madre lo miró preocupada, sintiendo claramente lo que yo también sentí. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Y sí. Ella no terminó la frase. Estaré bien, la interrumpió, demasiado rápido, como si quisiera terminar el tema antes de que ella pudiera insistir. Solo necesito comprobar algo en el parque. Ya vuelvo. Las palabras salieron apresuradamente, pero con firmeza. Quería preguntarle qué pretendía hacer, qué era exactamente lo que necesitaba tanta urgencia en el parque. Pero la expresión de su rostro me detuvo en seco. Era una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de determinación y miedo que me revolvió el estómago. Eso me asustó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Sin decir nada más, se acercó, besó ligeramente a mi madre en la mejilla, casi mecánicamente, y se volvió hacia mí. «Compórtate. Vale». Forzó una sonrisa, pero sus ojos ya estaban lejos, fijos en lo que fuera que lo esperaba afuera. Luego salió por la puerta. En el momento en que se cerró, la casa parecía más fría y vacía que antes. Me senté ahí, sentado en el sofá, con la televisión encendida, pero las imágenes y sonidos en la pantalla eran solo ruido de fondo. Mi mente estaba muy lejos, repasando los fragmentos de lo que había oído, tratando de reconstruirlo. ¿Qué estaban planeando mi padre y los otros padres? ¿Qué pensaron que encontrarían en el parque? Estas preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza, pero no llegaban respuestas. Cada sonido en la casa, un crujido de madera, un chirrido de puertas, me hacía saltar ligeramente en el sofá. Mis nervios estaban al límite, tensos como la cuerda de un arco a punto de dispararse. Finalmente, sin poder seguir sentada y aparentando una normalidad que no existía, me levanté en silencio y me acerqué a la ventana. Me asomé, apenas respirando. La calle estaba oscura y desierta. El silencio del barrio parecía extenderse más allá de las tenues luces de las farolas. La única fuente de luz procedía de la farola más cercana, que proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el asfalto. Todo parecía quieto, congelado en el tiempo, como si el mundo estuviera esperando algo. Y en el fondo sabía que algo estaba por suceder. Simplemente no sabía qué. La tenue luz de las farolas proyectaba largas e inquietantes sombras sobre el asfalto, como si el propio barrio estuviera conspirando para aumentar la tensión de la noche. El auto de mi papá no estaba en el garaje, pero pude ver otros autos estacionados cerca de la entrada del parque. Todo con las luces apagadas, los motores en silencio, como si los conductores intentaran pasar desapercibidos. El tiempo parecía alargarse. Cada minuto se arrastraba con una lentitud asfixiante. Mi madre ahora también estaba inquieta y caminaba de un lado a otro por la habitación. Su nerviosismo era evidente en cada paso apresurado. No me atrevía a preguntar qué estaba pasando. De hecho, una parte de mí no quería saberlo. El peso del misterio era demasiado grande para desentrañarlo y sentí que si lo sabía, nada sería igual. Debía haber sido cerca de medianoche cuando finalmente escuché el sonido de un auto entrando en nuestro camino de entrada. Mi madre y yo nos quedamos helados. Corrió hacia la puerta y la abrió con tal fuerza que el golpe resonó por toda la casa. Justo en ese momento entró mi padre. Estaba pálido, preocupado y había algo en su brazo, una mancha oscura. Parpadeé un par de veces, confundida, hasta que me di cuenta con sorpresa de que era sangre. Dios mío, ¿qué pasó? Jadeó mi madre, corriendo hacia él, con las manos temblando mientras intentaba examinar su brazo. Estoy bien, dijo rápidamente, alejándola con un gesto firme. No es mi sangre. Es la del señor Harris. Fue derribado, pero se pondrá bien. ¿Sin montar?, pregunté, antes de que pudiera detenerme. Las palabras escaparon de mi boca antes de que tuviera tiempo de pensar. Mi padre se detuvo y me miró por un momento, su rostro marcado por un cansancio que nunca antes había visto en él.
Sus ojos estaban llenos de algo que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Miedo? ¿Tal vez? ¿Culpa? No lo sabía. Pero esa mirada me hizo sentir como si algo terrible hubiera sucedido esa noche. Y por primera vez deseé no haber preguntado. Vi algo en los ojos de mi padre que hizo que mi corazón diera un vuelco. Miedo. Miedo real y crudo. Algo que nunca antes había visto en él. Suspiró profundamente y luego me indicó que me sentara. Fuimos al parque. Comenzó con la voz firme pero más baja, como si intentara mantener el control de la situación, de sus emociones. Hubo una publicación en línea, algo en el foro del vecindario. Alguien dijo que esta noche a medianoche habría helado gratis en el parque. Fruncí el ceño, confundida. ¿Pero por qué alguien iría al parque a medianoche? Exactamente, respondió mi padre, apretando la mandíbula, claramente luchando por mantener la calma. Nosotros también pensamos que era extraño. Casi pensamos que podría ser una broma. Pero no podíamos estar seguros. Así que decidimos ir a ver si era el mismo heladero que venía al parque todas las tardes. Hizo una pausa, mirando a mi madre. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. La tensión en la habitación era casi insoportable. Nos escondimos en las sombras, cerca de los árboles, continuó, en voz aún más baja, lo que me obligó a inclinarme hacia adelante para escucharlo. Y esperamos. Nos quedamos allí, sin hacer ningún ruido, solo mirando. Y efectivamente, exactamente a medianoche, el camión entró en el estacionamiento. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué pasó? No tocó ninguna melodía. No encendió las luces. Simplemente se quedó allí, como si estuviera esperando algo. La voz de mi padre temblaba ligeramente ahora y hizo una pausa larga antes de continuar. Nos separamos. Rodeamos el camión. Me quedé sin aliento. Podía imaginar la escena. Los autos de los padres, escondidos en la oscuridad, las sombras de los árboles y el camión de helados allí. Silencioso, siniestro. Algo andaba mal, terriblemente mal, y podía sentir el peso de ese conocimiento presionando contra mí mientras escuchaba a mi padre contar los detalles. Me miró. Sus ojos estaban fijos en los míos y supe que lo que vendría después cambiaría todo. Rodeamos el camión por todos lados, continuó mi padre, con la voz cargada ahora de un peso que parecía asfixiarlo. Y luego seguimos adelante. Cuando nos vio acercándonos, intentó salir de allí. Le gritamos que se detuviera, pero simplemente pisó el acelerador. Mi mente se llenó de imágenes vívidas. Mi corazón se aceleró en mi pecho. Atropelle al señor Harris, dijo, con los ojos oscuros. Apenas logramos apartarnos a tiempo. Pasó por nuestro lado. Desapareció calle abajo sin encender las luces. Nada. Desapareció en la oscuridad de la ciudad. Miré a mi padre y sentí el corazón martillear en mi pecho. ¿Llamó a la policía? Sí, respondió, pasándose una mano por la cara, visiblemente conmocionado. Están investigando. Pero ya se fue. No creo que vuelva. Los siguientes días fueron borrosos. La historia del camión de helados se extendió por el barrio como la pólvora. Todos susurraban sobre lo que había sucedido. Sobre ese extraño hombre que aparentemente había intentado atraer a los niños al parque en medio de la noche. Los rumores corrían desenfrenados. Algunos decían que era peligroso, otros que había huido de la ciudad. La policía pasó por nuestra casa varias veces y nos hizo preguntas. Pero al final nadie sabía mucho. El heladero simplemente había desaparecido, dejando atrás solo una sensación inquietante, algo que no podía sacarme de la cabeza. Desafortunadamente, el parque nunca volvió a ser el mismo después de eso. Las familias seguían yendo, pero el ambiente había cambiado. El aire que alguna vez estuvo lleno de risas y carreras ahora se sentía pesado, como si una sombra se cerniera sobre el lugar. El parque, que había sido un refugio, un símbolo de diversión e inocencia, ahora estaba impregnado de un malestar que nadie podía explicar. Y aunque nadie hablaba abiertamente de ello, todos sabíamos que las cosas nunca volverían a ser como antes. Las cosas habían cambiado. La risa de los niños parecía más débil.
como si la alegría que antes llenaba el parque se hubiera esfumado. Los juegos eran menos enérgicos, como si todos pisaran un terreno incierto. Los padres, que antes descansaban bajo la sombra de los árboles, ahora estaban siempre alerta, con la mirada recorriendo constantemente el borde del parque, como si esperaran que, en cualquier momento, el camión de los helados pudiera emerger del sombras de nuevo, trayendo consigo esa sensación de miedo silencioso. También dejé de ir tanto al parque. Simplemente ya no se sentía igual. Algo andaba mal. Algo que manchaba la inocencia de aquel lugar que alguna vez fue mi refugio. Sentí como si una parte de mi infancia hubiera sido tomada por ese heladero y su juego oscuro y retorcido. Como si de alguna manera hubiera convertido ese espacio seguro en un lugar de constante vigilancia y miedo. Incluso ahora, muchos años después, todavía no puedo pensar en ese verano sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Fue el verano en el que descubrí una verdad aterradora. Los monstruos de las historias que contábamos podían ser reales. A veces, venían disfrazados de la forma más inocente. Hasta el día de hoy, el mero sonido del tintineo de un camión de helados me deja helado por dentro. Es automático. Se me hace un nudo en el estómago por el miedo y de inmediato me transporto a ese verano, esa noche en la que el miedo se apoderó de todo. Hoy vivo en Australia. Más concretamente, en el sureste del país, en la vasta y salvaje región de Victoria. Allí se esconde la región alta, un lugar casi al margen de la civilización moderna. Las montañas alpinas bordean el cielo, mientras que los valles profundos se extienden más allá de lo que el ojo puede ver. Es un lugar aislado, al que solo se puede acceder en vehículos todoterreno, y el viaje puede durar días. No es el tipo de lugar que visitas sin preparación. Este aislamiento, sin embargo, atrae a personas como nosotros, conductores de 4x4 en busca de aventuras, cazadores de ciervos y aquellos que quieren desconectarse del mundo. Mi pareja Gisele y yo buscábamos precisamente esta desconexión. Queríamos alejarnos del bullicio de la vida cotidiana, del incesante zumbido de móviles y notificaciones. Elegimos este destino para acampar por unos días, en un lugar donde no llegaba la señal telefónica y lo único que escucharíamos sería el viento cortando las montañas y el sonido lejano del río. Nuestro 4x4 estaba cargado hasta el techo. Las listas de verificación fueron revisadas 2-3 veces. El mantenimiento del vehículo estaba al día y los tanques de combustible adicionales estaban sujetos al soporte superior, listos para el largo viaje. Incluso la comisaría de policía más cercana fue informada de nuestra ruta y planes en caso de que algo saliera mal. No era un viaje cualquiera. El destino final fue el Valle Angat, uno de los lugares más remotos de la región alta. Imagínese un enorme anfiteatro esculpido por la naturaleza, con montañas elevándose en todas direcciones y un río sinuoso discurriendo entre las rocas al fondo. Al final del primer día de viaje, después de horas de serpentear por senderos escarpados, finalmente vimos la entrada al valle. El aire allí parecía diferente, más denso, como si entráramos en otro mundo, lejos de todo y de todos. Era el tipo de lugar que te hace preguntarte si realmente perteneces a este planeta. Era el final del último sendero del día, y el cansancio ya empezaba a pesar sobre nuestros hombros. Íbamos por la cresta de las montañas, descendiendo poco a poco hasta el fondo del valle, mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El contraste entre las sombras cada vez más largas y las últimas luces del día creó un paisaje surrealista, casi mágico. Encontramos un lugar perfecto y muy aislado para pasar la noche. Era un pequeño refugio, escondido entre los altísimos eucaliptos, cuyas hojas se mecían suavemente con el viento, justo al lado de la orilla de un río cristalino que corría silenciosamente a nuestro lado. La sensación de tranquilidad era casi palpable. Era mitad de semana y fuera de temporada. Hasta donde sabíamos, éramos los únicos allí, rodeados únicamente por la inmensidad de la naturaleza. Después de montar la tienda y encender un pequeño fuego, nos sentamos a cenar. El crepitar de las llamas fue nuestro único compañero mientras el cielo se oscurecía y las estrellas lentamente comenzaban a brillar, salpicando el cielo nocturno. Después de cenar, ganó el cansancio. Nos acurrucamos en nuestros sacos de dormir,
La calidez del cuerpo de Giselle a mi lado me brindó una sensación de seguridad y comodidad. Algún tiempo después, me desperté repentinamente, con el corazón acelerado. Un fuerte ruido fuera de la tienda me sacó de mi sueño profundo. Me quedé quieto por un momento, escuchando, tratando de entender lo que había sucedido. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Quizás lo había imaginado. Me estoy volviendo loco, pensé, pero justo cuando empezaba a relajarme, lo escuché de nuevo. Era el sonido inconfundible de algo cayendo, como si algo de nuestra mesa de campamento hubiera sido derribado. Intenté no preocuparme demasiado. Después de todo, esta región está llena de animales pequeños como zarigüeyas y wombats. Son conocidos por hurgar en los campamentos en busca de restos de comida. Debería ser eso. Nada más. Debería haberlo ordenado todo correctamente después de cenar. Pensé con un ligero arrepentimiento. Respiré hondo. Intenté calmarme. Poco a poco, volví a dormirme. Cuando finalmente llegó el amanecer, la suave luz del sol se filtraba entre las hojas de eucalipto y el sonido del río corriendo era el único ruido alrededor. Nos despertamos lentamente, disfrutando del suave calor de la mañana. El primer pensamiento que tuve fue que necesitaba ir al baño. Abrí la cremallera de la tienda y sentí que el aire fresco de la mañana invadía el espacio sofocante de nuestra pequeña tienda. Tan pronto como abrí la tienda y salté, sentí algo extraño en el aire. El tipo de sensación que provoca escalofríos por la columna y hace que el estómago se revuelva ligeramente, como si algo estuviera fuera de lugar. Miré a mi alrededor y al principio nada parecía muy diferente, hasta que mis ojos se posaron en el campamento. Las dos sillas que habíamos dejado cuidadosamente colocadas alrededor del fuego la noche anterior estaban fuera de lugar. Uno de ellos, que debería haber estado al lado del otro, ahora estaba al lado de la mesa. Me dejó con un nudo en la garganta. Me acerqué lentamente, respirando superficialmente. Sobre la mesa, algo llamó mi atención de inmediato. Un trozo de pan. Podría jurar que había guardado todo antes de acostarme, especialmente la comida. Pero ahí estaba, un pan a medio comer. Y lo que más me molestó fue la marca muy clara del mordisco en el borde, como si alguien, o algo, se hubiera servido mientras dormíamos. De repente, abrí la tienda de nuevo, con el corazón acelerado. ¿Te levantaste antes que yo y comiste el pan?, pregunté, tratando de mantener la calma. Pero mi voz era un poco temblorosa. Giselle, con el rostro aún arrugado por el sueño, me miró confundida. No comí nada, respondió con firmeza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Salimos juntos para inspeccionar el campamento más de cerca. A primera vista parecía que no faltaba nada. Todas nuestras cosas estaban allí. Pero luego, mientras nos acercábamos a nuestro 4x4, noté algo en el suelo, frente al vehículo, cerca del capó. Huellas. No eran muchos, pero eran claramente visibles allí, donde el suelo era de tierra, a diferencia del resto del campamento que estaba cubierto de hierba. Las marcas eran muy distintas y una cosa era segura. No eran mías ni de Giselle. Me quedé allí por un momento, con la cabeza dando vueltas con mil pensamientos. Alguien había estado allí, probablemente intentando abrir el capó del coche. ¿Eran huellas antiguas de un visitante anterior? Oh, ¿quién mordió ese trozo de pan? No sabía qué pensar. Estos campamentos se utilizan de vez en cuando y, por supuesto, no habíamos inspeccionado el terreno al llegar. Aún así, la sensación de intrusión no me dejaría en paz. Era como si, de repente, el aislamiento que habíamos buscado se hubiera convertido en una prisión, y el silencio a nuestro alrededor ahora se sintiera pesado, cargado de algo que no podíamos ver. Cuando llegamos la noche anterior, sobre todo con la puesta de sol y el cansancio del viaje, no prestamos mucha atención al terreno alrededor del campamento. Ahora, a plena luz del día, las huellas parecían imposibles de ignorar. Ninguno de los dos quería realmente decir en voz alta lo que ambos estábamos pensando. Alguien había pasado por nuestro campamento durante la noche, muy lejos de la civilización. La idea de estar tan aislados, con alguien o algo merodeando mientras dormíamos, era inquietante. Intentamos racionalizar. Quizás fue un zorrillo, sugerí,
aunque sabía que esa explicación no aliviaba por completo la sensación de malestar. Discutimos sobre las marcas de mordiscos en el pan, sobre quién pudo haber dejado la comida afuera. Buscamos cualquier otro motivo que pudiera justificar eso, algo que no implicara la presencia de un desconocido. Y entonces surgió la idea de cambiar de bando. Quizás fuera lo más seguro. Pero después de muchas deliberaciones decidimos quedarnos. En el fondo, creo que fue el rifle en el maletero del 4X4 lo que me dio una sensación de seguridad, aunque exagerada. La idea de que estuviéramos armados en aquel lugar remoto parecía suficiente para eliminar cualquier miedo. En retrospectiva, fue una decisión tonta. La jornada transcurrió sin mayores incidencias. Brillaba el sol y con él llegaba cierta tranquilidad. No pasó nada más y la tensión inicial empezó a disiparse. Decidí aprovechar la calma para explorar un poco más el valle. Había una antigua ruina de una casa aislada a aproximadamente media milla de donde estábamos, construida por colonos que criaban ganado en la región hace más de un siglo. Siempre me han fascinado los lugares abandonados y sus historias. Así que agarré mi mochila y comencé a caminar hasta allí. Al llegar a las ruinas, me paré frente a una estructura casi derrumbada, rodeada de silencio. Había algo oscuro en el lugar, un aire de misterio que me retuvo durante unos minutos. Leí la placa explicativa. La casa estaba vinculada a un asesinato múltiple, ocurrido en 1917, que nunca fue resuelto. La historia, que ya conocía vagamente, ahora parecía aún más inquietante considerando nuestra situación. Tomé algunas fotos para mí, en un intento de capturar cualquier sentimiento extraño que desprendiera el lugar. Y así comencé a caminar de regreso al campamento, sintiendo el peso del pasado y la inquietud del presente mezclarse a cada paso. Mientras caminaba de regreso al campamento, con mis pensamientos todavía inmersos en las ruinas y la oscura historia del asesinato, vi a Giselle venir hacia mí a través del campo. Al principio pensé que estaba aburrida y decidí conocerme. Pero cuando se acercó, inmediatamente supe que algo andaba mal. Su rostro estaba pálido. Sus ojos muy abiertos por el pánico y su respiración agitada revelaba que algo terrible había sucedido. Tan pronto como se acercó a mí, empezó a hablar rápidamente, casi sin aliento. Había ido a la orilla del río a lavar las ollas y sartenes del desayuno, y cuando levantó la vista vio a alguien al otro lado del río, observándola desde la oscuridad del bosque. El pánico en su voz era real y no tenía motivos para dudar de ella. La idea de que alguien nos observara, en ese lugar remoto, me revolvió el estómago. ¿Cómo era él?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero sintiendo ya una ola de inquietud creciendo dentro de mí. Giselle hizo una pausa, como si intentara procesar lo que había visto. Era un hombre mayor. Debía tener unos 70 años. Tal vez más, dijo, con la voz temblorosa. Parecía desaliñado. Vestía ropas viejas y gastadas, como si hubiera estado perdido allí durante mucho tiempo. Dijo que en el momento en que lo miró, él lentamente giró y desapareció en el denso bosque, sin emitir ningún sonido, como si fuera parte del paisaje. Mi cerebro empezó a correr en 1000 direcciones. ¿Cómo podría haber alguien allí? Esa zona era prácticamente inaccesible sin un 4X4 o, al menos, una moto. El lado del río donde Giselle lo había visto estaba aún más aislado y requirió días de caminata a través de un bosque impenetrable. No tenía sentido que alguien apareciera allí de la nada, sin ninguna señal de cómo había llegado. Decidimos no arriesgarnos. El creciente malestar nos empujó a actuar. Rápidamente nos subimos al 4X4 y condujimos por el valle, la adrenalina corriendo por nuestras venas y los ojos atentos a cualquier señal de movimiento. El silencio, que antes había resultado reconfortante, ahora resultaba opresivo, como si el valle mismo nos estuviera observando. Mientras avanzábamos por el valle, conduciendo lentamente a lo largo del río, manteníamos los ojos bien abiertos para detectar cualquier señal de otros campamentos. Quería que Giselle viera si reconocía a alguien, si podía identificar al hombre que la había asustado. La idea era simple. Tal vez solo era un cazador solitario, en lo profundo del bosque en busca de venados, algo relativamente común por esos lares. Pero mientras subíamos y bajábamos por el valle, pasando por los pocos campamentos, no vimos señales de nadie. Ni tiendas de campaña,
Ni vehículos, ni siquiera rastros recientes de presencia humana. Era como si estuviéramos completamente solos en ese vasto y aislado valle. Regresamos a nuestro campamento sin ninguna explicación concreta. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un suave color naranja, pero la sensación de inquietud que nos había acompañado desde la historia de Giselle aún flotaba en el aire. Ambos estábamos un poco nerviosos, así que sin dudarlo tomé el rifle y lo dejé a nuestro lado mientras preparábamos la cena. El crepitar del fuego era casi tranquilizador, pero no lo suficiente como para disipar la tensión. Tomamos unas copas, tratando de calmar nuestros nervios, preguntándonos si tal vez todo esto fue un gran malentendido, un susto sin motivo real. Después de todo, el valle tenía una historia rica en misterios, incluido aquel asesinato en la vieja casa, y tal vez nuestras mentes estaban exagerando las circunstancias. Hablamos durante mucho tiempo, intentando transformar el malestar en algo más ligero, más fácil de afrontar. Pero la sombra de lo que Giselle había visto todavía flotaba, invisiblemente, sobre nosotros. Sentados frente al fuego, dejamos que el calor nos invada, tratando de ignorar la oscuridad que se acerca más allá de la luz parpadeante de las llamas. En un momento, Giselle se levantó y dijo que necesitaba ir al baño. Nuestro baño portátil estaba a unos 50 metros de distancia, detrás de un gran árbol, estratégicamente ubicado para brindar cierta privacidad. En circunstancias normales, habría ido sola, pero esta noche, con lo que había pasado antes, no había duda de que debía acompañarla. Cogí el rifle, apunté con la linterna al camino y juntos caminamos hacia la oscuridad. Cada paso resonaba en la incómoda quietud de la noche. Decidí acompañarla. Giselle fue a hacer lo que tenía que hacer y estábamos a punto de regresar al campamento cuando rodeamos el gran árbol y de repente lo vimos. Estaba parado allí mismo, en medio de nuestro campamento, a solo unos metros del rifle que había dejado apoyado contra la mesa. El shock me invadió y mi corazón dio un vuelco. Cada detalle que Giselle había descrito la mañana anterior estaba ante nosotros. Un anciano, desaliñado, con ropa vieja y gastada, exactamente como ella había dicho. Giselle me agarró el brazo con tanta fuerza que sentí como si fuera a arrancarlo. Sentí sus dedos clavándose en mi piel y el miedo era casi palpable. Todo en su lenguaje corporal gritaba que era el mismo hombre. Y ahora estaba allí, sin explicación, en medio de nuestro campamento, en el mismo lugar donde hasta entonces creíamos que estábamos a salvo. A medida que nos acercábamos lentamente, tratando de procesar la escena, comencé a notar más detalles inquietantes sobre él. En su mano sostenía una cornamenta de ciervo y parecía estar tallando algo en ella, casi meticulosamente. Lo que me inquietó aún más fueron los enormes agujeros en sus orejas, llenos de trozos de cuerno tallados, como si fueran grotescos audífonos hechos de hueso. En su andrajosa chaqueta, los botones también estaban hechos de algún tipo de material óseo. Cada detalle que noté me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sus zapatos eran de cuero, viejos y desgastados, y parecían algo hecho a mano hace décadas. Todo en él parecía pertenecer a un tiempo perdido, a otra época, como si fuera una figura emergiendo de las páginas de una pesadilla rural. Nos notó mientras nos acercábamos y antes de que pudiera decir algo, rompió el silencio con una sonrisa que parecía fuera de lugar. «Buenos días, amigo», dijo, como si fuéramos viejos conocidos. Su voz era ronca, pero había algo inquietantemente casual en su tono, que solo intensificó mi miedo. «Nos diste un buen susto, hombre», respondí, tratando de sonar firme, pero por dentro estaba entrando en pánico. «¿De dónde vienes?». El hombre se encogió de hombros, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Ah, solo eso», dijo, con una sonrisa enigmática, y luego, sus ojos se volvieron hacia mi rifle, todavía apoyado contra la mesa. «No estás cazando aquí, ¿verdad?», preguntó, con una mirada que parecía penetrante, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por nuestras mentes. Apenas pude encontrar palabras. El aire a nuestro alrededor se sentía más pesado y cada segundo parecía prolongarse como una eternidad. «Sí. Tal vez. ¿Por qué?», pregunté, tratando de sonar casual, pero la tensión en mi voz era inconfundible.
No puedes cazar por aquí. No hay suficientes ciervos, respondió con una sonrisa enigmática. Bueno, aún no lo hemos decidido. Probablemente nos vayamos de todos modos, dije mientras me acercaba lentamente al rifle, tratando de disimular mi intención de tomarlo. Deberías quedártelo de todos modos. No queríamos asustarte. Dejó escapar una risa corta y sin humor. No te preocupes. Los rifles no me asustan, dijo, mirándome directamente a los ojos. Agarré el rifle por el cañón, tratando de actuar como si fuera solo un bastón, sin querer parecer confrontativo. Sentí un suspiro de alivio escapar de mis labios, aunque la incomodidad todavía flotaba en el aire. Mira, no te ofendas, pero nos tomaste por sorpresa. Eres el único que hemos visto desde que llegamos aquí. Sí, sí. Te vi llegar anoche, respondió casualmente, como si fuera lo más normal del mundo. Sus palabras, sin embargo, me pusieron la piel de gallina. Nos observó desde el momento en que llegamos y ni siquiera nos dimos cuenta. Me lo imagino, murmuré para mis adentros, tratando de procesarlo todo. Vengo aquí desde hace 40 años, continúa, como si hablara del tiempo. Hermoso lugar. No, se necesita un tiempo para llegar al valle. Sí, absolutamente, respondí, cada vez más incómodo. Mira, no te ofendas, pero vamos a dormir pronto. ¿Necesitas que te llevemos a tu campamento o algo así? No, está bien. Simplemente salí a caminar antes de acostarme. Vi el fuego y pensé en saludar, dijo en un tono despreocupado, como si fuéramos viejos amigos. De todos modos, será mejor que me vaya ahora. Con eso, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar a lo largo del río, desapareciendo en la oscuridad sin siquiera encender una linterna. Giselle y yo nos quedamos allí, sin saber qué decir o hacer. El simple hecho de que se alejara en la oscuridad, como si conociera cada centímetro de ese terreno, fue suficiente para ponernos aún más nerviosos. Fue como si el valle se lo hubiera tragado y nos quedáramos allí, solos, otra vez. Cualquier intento de calmarnos en ese momento fue inútil. Decidimos, en ese mismo momento, empacar todo en la oscuridad y salir de allí lo más rápido posible. Sabíamos que conducir de noche por esos sinuosos senderos de Io Country era una idea increíblemente estúpida. Pero quedarse se sintió aún peor. Cada segundo que pasábamos allí solo aumentaba la sensación de que algo andaba profundamente mal. Sin intercambiar muchas palabras, nos subimos al 4X4 y arrancamos, conduciendo por el fondo del valle, con los faros cortando la profunda oscuridad de la noche. Mientras continuábamos, mis ojos escanearon la oscuridad que nos rodeaba, esperando ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que habíamos experimentado. Pero no hubo nada. Ni fogata, ni camping, ni vehículo. Era como si fuéramos los únicos seres vivos en ese vasto y desolado valle. Seguimos conduciendo en silencio. La carretera parecía extenderse interminablemente frente a nosotros. A medio camino de casa, el cansancio y la tensión empezaron a apoderarse de mí. Giselle, aburrida por el largo viaje, decidió coger la cámara y revisar las fotos que habíamos tomado a lo largo del día. Pero cuando lo encendí, sucedió algo extraño. No hay tarjeta de memoria, dijo, con la voz quebrada por la sorpresa y la frustración. ¿Qué demonios? La miré, confundido. Estábamos seguros de que la tarjeta estaba allí cuando nos fuimos, pero ahora, inexplicablemente, había desaparecido. Eso solo sirvió para aumentar el misterio y el malestar. Cuando finalmente llegamos a casa, les contamos a algunas personas lo que había sucedido. La reacción fue variada, pero lo que realmente nos puso la piel de gallina fue la conversación que tuvimos con el padre de un amigo. Era un hombre de campo, familiarizado con las zonas remotas de Australia, y sus palabras hicieron que el miedo que sentimos esa noche pareciera insignificante. En contraste al hombre botón, dijo, con una seriedad que hizo que el aire en la habitación pareciera más denso. ¿Qué? ¿El hombre botón? Pregunté, sin entender, pero sintiendo ya un escalofrío recorrer mi columna. Sí, continuó. Es un viejo bosquimano que va a Io Country y desaparece durante meses. Tiene una lanza y aparece de la nada, asustando a la gente. Los botones de su chaqueta,
Están hechos todos de hueso. Giselle y yo nos miramos y el entendimiento tomó forma poco a poco. Él tiene botones de hueso, murmuró, reviviendo el inquietante recuerdo de la figura que vimos en nuestro campamento. Hay muchas historias sobre él, continuó el padre del amigo. En esa zona ya han desaparecido varias personas. Campistas, excursionistas. Incluso la policía está buscando. Pero no encuentra ningún rastro. Una vez encontraron un campamento completamente incendiado. Un coche abandonado. Y nada más. Sus palabras resonaron en mi mente, llenando los huecos con imágenes que preferiría olvidar. Ese valle, el hombre misterioso, los botones de hueso y las desapariciones. Todo fue más que una coincidencia. Y a medida que se acumulaban estas historias, una cosa era segura. Tuvimos suerte de haber salido vivos de allí. Una rápida búsqueda en Google fue suficiente para confirmar nuestros peores temores. Cada detalle estaba ahí. Las personas desaparecidas, el hombre botón, la falta de pruebas concretas. Todo se juntó de una manera aterradora. Al parecer, la policía ya había entrado en el bosque en busca de respuestas. Encontraron su campamento, hablaron con él, pero no pudieron llegar mucho más lejos. Era como si fuera un fantasma, siempre al margen, sin dejar rastro tangible, pero siempre presente. Seguí buscando y el siguiente enlace tenía información aún más inquietante. Hubo decenas de informes sobre el hombre botón. Él era real, muy real. Muchos campistas ya lo habían encontrado. Siempre de la misma manera. Aparecía de la nada, silencioso, acechando en el borde de sus campamentos, como si observara desde lejos, simplemente esperando. Pero nadie sabía con certeza si había alguna conexión entre él y las desapariciones. Tal vez lo sabía, pero esa era una verdad que se guardaba para sí mismo. Después de esa reunión, Giselle y yo tomamos una decisión. Nunca volvimos a acampar en ese valle. De hecho, nunca volvimos a acampar en ningún lugar de esas tierras altas. La belleza salvaje del lugar ha perdido su encanto, reemplazado por una sensación de pavor que ahora asociamos con cada árbol, cada curva del camino. Y esa es nuestra historia. La historia de cómo conocimos al hombre botón. El hombre que aparece de la nada, con sus yemas óseas, y que deja una sensación inquietante que nunca nos ha abandonado.